Bienvenidos. Pues hoy, esta mañana vamos a hablar de oración. Y pues la semana pasada hablamos de milagros, señales que está haciendo Dios hoy. Y hablando que ahora tenemos algo más excelente, que ahora tenemos caridad, que es el vínculo de la paz, ¿verdad? Que los miembros del mismo cuerpo están edificando unos a los otros y que eso es algo más excelente que dones, aunque los dones fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo, ahora con el conocimiento de quién somos en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo mismo se puede edificar y se ha edificado por 2000 años así. Entonces, hoy vamos a hablar de oración. Entonces, ¿qué es oración? Entonces, muchos piensan que a veces oración puede ser rezos, ¿verdad? En Mateo 6 hay el rezo famoso del Padre Nuestro, pero cuando empezamos a estudiar el contexto y cuando estamos dividiendo correctamente, vemos que el Padre Nuestro está hablando solamente a los judíos, ¿verdad? Está hablando al remanente de Israel que están esperando un reino. Por eso dice, cuando oran, piden que venga el reino como está en el cielo, que oran por pan y que también hay condiciones que si no perdonas a tu hermano, tú también no vas a ser perdonado. Y sabemos que en la gracia de Dios ya somos perdonados antes que nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Entonces, oración no nomás es rezos o decir repeticiones. Igualmente en Mateo 6 que dice que no nomás hagas repeticiones vanas como hacen los paganos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es oración? ¿Qué es rezos? Entonces, oración, antes de continuar, es una forma de comunicar con Dios, es una petición con Dios, es tú hablando lo que está en tu corazón con Dios. Entonces, Dios es el que sabe nuestros corazones, es el que ve todo, sabe nuestros pensamientos, pero es una forma de nosotros comunicar a Dios, ¿verdad? Él ya lo sabe, pero es nosotros poniendo el tiempo para comunicar con Él, a dar nuestras peticiones con Dios. Entonces, sabiendo que Él sabe nuestros pensamientos, a veces gente hace unas oraciones bien largas, ¿verdad? Pensando que si hablan más elocuente o que si dicen unas palabras, Dios los va a escuchar más. Pero en Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 dice que tus palabras sean pocas, ¿verdad? Él ya sabe lo que necesitas. No necesitas hablar con palabras suaves con Dios. Él ya sabe todo. En Mateo 6, cuando les dice que deben orar por pan, que deben orar por el reino, también les da otras promesas. Les dice que si oran, Dios se los va a dar. Entonces, es algo interesante que muchos hoy toman estos ejemplos de oración. No saben cómo orar, entonces van a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y dicen, ¿qué dice Jesús? ¿Cómo debemos orar? Y que hay unas promesas buenas, que si tú lo pides, lo recibes. ¿Okay? Entonces, gente toma estos ejemplos y dicen, no, pues no sé por qué Dios no me lo está cumpliendo porque estoy orando. A lo mejor tengo pecado secreto, gente te dice, a lo mejor tienes unos pecados que son en secretos, que no los has confesado, o simplemente es que no tienes fe. Una de las dos excusas a veces te dan que estás orando y Dios no te lo está cumpliendo. Pues si vamos a Mateo 21, aquí leemos una de las promesas que Dios les da a los discípulos. En Mateo 21:21 dice, y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, mas también si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, gente dice, no tuviste suficiente fe, por eso no recibiste tu oración, ¿verdad? Dice, si lo crees, lo recibes. En
Jacobo dice, no estás recibiendo tu oración porque no estás orando, no estás orando por las cosas que quieres. Entonces, gente dice esas excusas que no tienes suficiente fe. Como estudiamos la semana pasada de las oraciones de los ancianos, que si hay alguien enfermo, la oración de un anciano que tiene fe es ferviente, ¿verdad? Que sí lo va a sanar. Entonces, aquí dice que si lo crees, si tienes fe, va a ser hecho. Pero también dice Jesús que si tienes fe de una semilla chiquita, ¿verdad? De la mostaza, que se va a hacer cumplida. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Cómo es que pueden recibir lo que pidan? Y simplemente es que estos discípulos van a ser llenados del Espíritu Santo, ¿verdad? Igual que Pedro, igual que Esteban, igual que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, estaban hablando en lenguas, ellos también iban a orar en el Espíritu. Iba a ser el Espíritu Santo que iba a orar por ellos. Iban a dar peticiones por el Espíritu Santo. Entonces, ellos no iban a dar oraciones que no era conforme a la voluntad de Dios. Si vamos a Juan 14, pero se necesitaba andar en las palabras de Dios, se necesitaba obedecer las palabras de Dios, no simplemente creer que era Dios, que Jesús era Dios. Dicen en Juan 14, 13, dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si me améis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, si lo pides en el nombre de Jesús, el Padre lo va a cumplir, lo va a hacer. Pero parte de esta condición es que necesitas guardar estos mandamientos, necesitas obedecer sus palabras. Y en esta ocasión era seguir en la ley de Moisés. En capítulo 5, 15, disculpe, en capítulo 15 aquí, en versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todo lo que quisieres pediréis y os será hecho. Si guardas las palabras de Cristo y si pides, ¿verdad? Dios te lo va a cumplir. Pero primero necesitas andar en sus palabras, que es seguir la ley. Yo soy el Cristo, el que están esperando, yo soy el Rey. Guarden mis palabras, guarda la ley. Y lo que piden, se los voy a dar. ¿Okay? Eso era requisitos, no nomás era, Dios, yo te creo y dame una casa nueva. No, eso no era, eso no era lo que Dios estaba haciendo en este tiempo. En este tiempo iba a traer el reino, ¿verdad? Por eso dice, si quieren pan, piden por pan. Entonces, ¿por qué es que hoy gente no están pidiendo oraciones, están dando peticiones y Dios no lo está cumpliendo? Y parte es porque no lo están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Están tratando de hacer peticiones que son en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero es algo que Dios no está haciendo hoy. Es algo que, de todos modos, lo están haciendo en parte, gente. Porque en Mateo, Marcos, Lucas y Juan dice que debes vender todo, pero la gente no está vendiendo todo. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús dice, guarda los mandamientos, pero la gente no está guardando los mandamientos. Entonces, debemos concluir que Dios está haciendo algo diferente hoy. Y falta de obedecer las palabras de Dios va a resultar que Dios no va a escuchar tus peticiones. ¿Okay? Si vamos a Proverbios 28, Proverbios 28, él dice en versículo 9,
Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración aún será abominable. Ok, si te apartas de la ley, si tu oído se aparta de la ley, ya no quiero escuchar las palabras de Dios, los mandamientos de Dios dice necesito ofrecer eso, los mandamientos de Dios dice esto y esto y esto, ya no quiero escuchar las palabras de Dios, pero voy a seguir orando a Dios, dice esa oración es abominable. Dios no lo quiere. ¿Okay? Hay otras partes en Isaías que dice que las ofrendas y las oraciones de estos pecadores es también abominable, que Dios no los quiere escuchar, que Dios cierra sus orejas a esas oraciones. Es interesante eso, que si tú no estás comportándote conforme a la palabra de Dios, aquí debajo de la ley, Dios no va a escuchar tus oraciones. Y eso es lo mismo que dice Pedro. Si vamos a primera de Pedro, dice lo mismo. Cuando está hablando de esposos y esposas, y está dando instrucciones de cómo andar, dice, el que no ama a su esposa, que no cuida a su esposa, Dios no va a escuchar sus oraciones. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, vosotros maridos, semejante morad con ella según conocimiento, dando honor a la esposa como a vaso más débil y como a herederas juntamente de la gracia de vida, porque vuestras oraciones no sean cortadas. Entonces, si estás maltratando aquí en el grupo de Pedro, si eres parte del remanente y estás maltratando a tu esposa, entonces tus oraciones serán cortadas. Dios no las va a escuchar, no las va a recibir, no las quiere. Entonces es muy importante orando con entendimiento, orando con conocimiento de qué es la voluntad de Dios. Igualmente hoy gente está hablando en que les dicen lenguas, pero muchas veces es idiomas palabras que son vanas, ¿verdad? Lenguas en la Biblia todo el tiempo es idiomas. ¿En cuál lengua estás hablando? Lenguaje, ¿verdad? Entonces eso es lo que dicen Pentecostés, que hablaron en diferentes lenguas y había gente de diferentes países, diferentes naciones escuchando su propia lengua. Entonces, gente hoy dicen, oh, pues yo estoy orando a Dios, ¿verdad? Pero como estudiamos que las lenguas, estos señales, estos dones del Espíritu eran para edificar la iglesia. Dice en 1 Corintios 14:14, dice, si estás orando en lenguas desconocidas que no hay intérprete, tu entendimiento es sin fruto. No estás edificando ni a ti mismo, si cuando estás orando o en lenguas desconocidas. Entonces, es muy importante ser obediente a los dichos de Dios para poder orar bien. ¿Okay? En, en esta dispensación vamos a estudiar cómo oración es diferente, pero debajo de los pactos, uno debería seguir conforme a los dichos de Dios. Si vamos a primera de Juan, en capítulo 3, 22, versículo 22, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Si pides, lo recibes. ¿Por qué? Porque guardas los mandamientos, guardas la ley. Gente hoy que dice, oh, pues no estoy recibiendo mis oraciones. Oh, es porque tengo pecado, ¿verdad? No estoy guardando los mandamientos. Por eso es tan peligroso no dividir correctamente, porque ahora tú piensas que Dios te odia. Ahora tú piensas que algo está mal. Pero como estudiamos, no andamos por fe, sino por vista. Nuestras circunstancias no afectan que tenemos paz con Dios y que ya tenemos gloria que nos espera. ¿Okay? Pero sigamos aquí en el versículo, dice, porque guardamos
sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, es condicional. Necesitas guardar los mandamientos, recibes el Espíritu y Él va a estar en ti, en este pacto. En capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Entonces, van a tener el Espíritu Santo. Dice en Juan que son ungidos con el Espíritu Santo. No necesitan maestro porque tienen el Espíritu Santo. Eso dice aquí en primera de Juan, lo pueden leer en su propio tiempo, pero dice, no hay necesidad que alguien más les enseñe porque son ungidos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en ellos y va a ayudarles a orar. Van a orar conforme a su voluntad, no van a orar a la voluntad de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, algo que necesitamos discernir, que hay oraciones que no son para nosotros en la Biblia. Hay estas promesas que no son para nosotros en la Biblia. Dice, si hacen mi voluntad, les voy a dar cualquier cosa que necesitan o que piden. Pero uno debe saber que en este tiempo van a estar en la tribulación, ellos necesitan comida, agua, van a necesitar lo más básico. Ellos no van a pedir camionetas, casas, ¿ok? Entonces, la voluntad de Dios, hace el principio del año que estudiamos, el estudio que se llama Si Dios quiere, estudiamos qué está haciendo Dios, ¿verdad? Estudiamos que las circunstancias de hoy no son controladas por Dios, ¿verdad? Dios no está controlando cada cosita, si estás recibiendo bendiciones terrenales o no. Él no está controlando si recibiste un trabajo o no. Eso no son las peticiones conforme a la voluntad de Dios. O luego lo pueden estudiar los que no, o escuchar los que no han escuchado ese audio, pero hoy somos salvos por gracia. Ya tenemos todas las bendiciones celestiales, ¿verdad? Nosotros no somos prometidos bendiciones terrenales, eso es reservado para Israel. Pero nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la gente celestial de Dios. Nuestras bendiciones están en el cielo. Dios hoy nos da fruto del Espíritu cuando andamos conforme a su Espíritu, pero nuestras bendiciones están en el cielo. Entonces, muchas veces cuando empezamos a estudiar la Biblia dividida correctamente o también así de mediados de actos, paramos de orar por cosas que antes orábamos, porque antes orábamos que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros, ¿verdad? Como dice David en Salmo 51, Dios, no quites tu Espíritu Santo de mí, pero ya sabemos que somos sellados hasta el día de redención. Ya sabiendo que nuestras bendiciones son celestiales, paramos de orar que por trabajos o cosas terrenales. Paramos de orar. Y eso también muestra que nuestras oraciones eran carnal, que nuestras oraciones eran por cosas en la carne, en la tierra. Entonces, hay un dilema porque paramos de orar, ¿verdad? Y como dije al principio, que oración es nuestra forma de comunicar con Dios. Entonces, ya aprendiendo todas nuestras bendiciones, aprendiendo todo lo que tenemos en Cristo, nos paramos de comunicarnos con Dios. Es interesante cómo pasa eso. Pero Dios, mientras que no sabemos qué orar, nos ayuda. Vamos a Romanos 8. En Romanos 8 este es el capítulo de Pablo que dice que debemos andar conforme al Espíritu Santo, que ya estamos en el Espíritu,
pero debemos ser guiados y seguir el Espíritu Santo, que viene siendo sus palabras. Debemos cada día andar en su palabra para ser guiados, o si no, va a ser nuestros propios pensamientos que nos guían. Tenemos dos opciones: ser guiados por nuestra propia voluntad o ser guiados por la voluntad de Dios, por su Espíritu. Pero en Romanos 8:26 dice, así también, así mismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque no sabemos lo que hemos de orar como conviene. Nosotros no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda. Sigamos. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque según a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces nosotros, el momento que somos salvos, el momento que estamos aprendiendo sobre Dios y su voluntad, de quién somos nosotros también en Cristo, no sabemos por qué orar. No estamos orando por pan, como dice en Mateo 6. Entonces el Espíritu intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos cómo orar. Intercede por nosotros. Sabe nuestros corazones. Él sabe lo que verdaderamente necesitamos. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando empezamos a estudiar las oraciones de Pablo, él no ora por que sea sanado. Él no ora que te haga que tu banco aumente en riquezas, sino él ora que crezcas en entendimiento, que él crezcas en entendimiento y sabiduría. Si vamos a Filipenses capítulo 1, Pablo muchas veces empieza en sus primeros capítulos que debemos crecer en entendimiento. Entonces, leer la Biblia y ser creyente de la Biblia no significa ser sin sabiduría, sino que estás creciendo en sabiduría espiritual. ¿Cómo andar? Entonces, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo juicio, para que aprobéis lo mejor a fin de que seas sincero sin ofensa hasta el día de Cristo. Entonces, aquí Pablo dice a los filipenses, quiero que crezcan en conocimiento para que puedan discernir qué es más excelente. En el contexto podemos decir que promesas del pacto y promesas de que nosotros tenemos hoy, que la gracia que tenemos hoy es más excelente. Mientras el remanente, mientras Israel, ellos necesitaban seguir los mandamientos para recibir la gracia de Dios, nosotros ya lo recibimos a creer el Evangelio. Eso es algo más excelente, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, quiero que crezcan en juicio, que puedas juzgar qué es más excelente. Y eso es lo mismo que dice en 1 Corintios 2, ¿verdad? Que tenemos la mente de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir lo espiritual y lo espiritual. Mientras el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Si vamos a Colosenses, el libro a la derecha, hace una oración similar en Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, da un orden aquí. Pablo dice,
estoy orando que crezcan en conocimiento. Entonces, conocimiento. Dice que quieran que crezcan en conocimiento para que puedan andar como es digno, ¿verdad? El camino, para que puedan agradar a Dios. Conocimiento como... Entonces, ¿cómo andar? Entonces, saben el conocimiento, la voluntad, ¿verdad? Parte de eso es la voluntad de Dios. Sin saber la voluntad de Dios, no puedes andar en una manera que es agradable a Dios. No vas a fructificar, tus obras no van a ser agradables a Dios. Entonces se necesita este conocimiento de Dios, su voluntad, para poder caminar de una manera que Dios aprueba. Entonces, gente todo el tiempo lo hace opuesto. Dice, ok, ya quiero ser cristiano, quiero agradar a Dios, pero se olvidan conocimiento. Como dice en Romanos 10, que los parientes, los judíos, ¿verdad? Los paisanos de Pablo, que tienen celo de Dios sin conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es una manera que tus oraciones no van a servir, orando de una manera que es sin conocimiento. En versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en la luz. Entonces, creemos en conocimiento, su voluntad, crecemos cómo andar agradándole a Dios, fructificamos nuestras obras para que podamos ser fortalecidos y dice dando gracias siempre, ¿verdad? Entonces vamos a hablar eso de esta oración y dando gracias, que un gran parte de orar es dando gracias. Gracias para atrás a Dios. Vamos a hablar más de eso hoy. Pero antes de eso, si vamos a Efesios, capítulo 1, vamos a leer otros ejemplos de Pablo. Efesios 1, versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Dios, aquí Pablo dice, está orando para que los ojos de estos creyentes en Éfeso sean alumbrados, que sean alumbrados con entendimiento, ¿verdad? Es muy interesante cómo dice alumbrado, que es la luz, ¿verdad? Muchas veces los que no creen no tienen esta luz, están en tinieblas, pero creciendo en el entendimiento de Dios, vas a crecer en este entendimiento de la palabra, vas a ser alumbrado. Hay gente que le dicen que había el tiempo del enlightenment, ¿verdad? Que había un tiempo que gente salió de los tiempos oscuros, ¿verdad? Entonces que de allí era un tiempo de la iglesia que estaban maltratando a la gente y de allí salieron de los tiempos oscuros. Pero aquí Pablo dice que quiere que los creyentes sean alumbrados con entendimiento, que sepan qué son las riquezas, qué es la herencia, qué es nuestra vocación, ¿verdad? Como dicen Colosenses, que si cuando crees en la voluntad de Dios, vas a crecer en qué es tu vocación, cómo andar, ¿verdad? Gente dice, oh, ¿qué es tu vocación? Y gente dice que es solamente un trabajo, pero vocación
tiene dos palabras, es vocal, como que Dios te llamó, es vocación, en una manera que Dios te llamó a hacer algo, ¿ok? No nomás es que es algo que tú haces para trabajo, sino una vocación es que Dios te llamó a hacer algo, te llamó con sus palabras. Entonces, si vamos aquí, capítulo 3, en Efesios, en versículo 14, dice: por causa de esto doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la familia en el cielo y la tierra, para que os dé según las riquezas de su gloria, que seas corroborados con poder en el hombre interior por su espíritu, que more Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ese es el versículo que quiero enfatizar, que Dios me gusta como dice, es más abundantemente poderoso, puede cumplir más que lo que pedimos, ¿verdad? Y como conforme, según el poder que obra en nosotros. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo está en nosotros intercediendo por nosotros, mientras que nosotros no sabemos cómo pedir o orar. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestras peticiones a Dios, pero Él puede ser más abundantemente de lo que estamos pidiendo. Es más excelente. Y Él lo va a hacer conforme a su voluntad. Entonces, mientras que estamos creciendo en entendimiento, muchas veces nuestras oraciones no van a ser conforme a su voluntad. O muchas veces Dios no los va a cumplir en una manera que nosotros sabemos. Y cuando estás creciendo en la voluntad de Dios, puedes mirar cómo Dios está cumpliendo tus oraciones conforme a su voluntad. ¿Okay? Entonces, a lo mejor Dios no va a cumplir tu oración en la manera que tú pediste, pero podemos ver la manera que Él lo va a cumplir conforme a su voluntad. Entonces, así es que podemos ver cómo Dios está obrando. Él lo va a hacer, Él está intercediendo ahora por nosotros con nuestras oraciones. No es que no quiere cumplir nuestras oraciones, es que Él lo va a hacer conforme a su voluntad. Entonces, podemos mirar la manera que Dios está obrando conforme a su voluntad. Sus pensamientos son más grandes que nosotros. Si yo pienso que yo necesito una camioneta, Él va a pensar, no, lo que tú necesitas es más gracia, ¿verdad? Lo que tú necesitas es más de mi palabra en ti. Lo que tú necesitas es crecer en el conocimiento de mi voluntad. Entonces, esa es la manera que Dios va a obrar. Como dice que Pablo y Apolo son los que siembran, pero es Dios que da el crecimiento. ¿Ok? Entonces, esa es a lo mejor la razón que gente pide y no recibe, porque no están pidiendo conforme a su voluntad, o peor, no saben su voluntad. Y eso es la mayor de cristianismo, gente que no conoce la voluntad de Dios. Entonces, ahorita ya sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad, que Cristo murió por pecadores, que es el único mediador entre hombre y Dios, ¿verdad? Que el misterio, que la comunión del misterio sea aclarado a todo el hombre, que Dios está en nosotros, la esperanza de gloria. Pero cuando no sabes estas cosas, no estás pidiendo conforme a su voluntad.
Pero parte de esto es, ¿por qué estamos hablando de oración hoy? Parte es, ¿por qué es que es importante esto? Pues primero, como empecé, que es nuestra forma de comunicar con Dios. ¿Ok? Muchas veces pensamos, solamente voy a orar para pedir, porque yo quiero pedir esto. Dios, dame más fuerza, Dios, dame gracia, Dios, dame esto. ¿Verdad? Queremos, queremos, queremos. Pero más importante de oración es para dar gracias para atrás a Dios. Dicen en 2 Corintios 9 que ya tenemos que todo lo que tenemos es suficiente. La gracia que recibimos es suficiente. Por eso es cuando Pablo pidió que le quiten el aguijón de Satanás, Dios le dice, bástate mi gracia es suficiente, es más lo que necesitas. Pero si vamos a 1 Tesalonicenses, en capítulo 5, la voluntad de Dios es también que le demos gracias. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. No es por todo dar gracias, ¿verdad? Gente dice, oh, pues esto pasó porque algo va a salir, algo bueno va a salir de eso, ¿verdad? Eso estudiamos en Si Dios quiere otros estudios, pero no es que Dios está haciendo cosas, no, Dios no está haciendo las cosas malas, ¿verdad? Él no es el autor de pecado. Cosas malas pasan porque todavía estamos en un mundo presente malo. Hay pecado todavía, la creación todavía está en corrupción. Pero dice en todo, en cualquier circunstancia. Si tienes hambre, si tienes abundancia, no importa en qué circunstancia estás, dice, dé gracias a Dios. Esta es parte de la voluntad de Dios. Nosotros que somos salvos por gracia, Dios quiere, su voluntad es que tú le des gracias. Entonces, un ejemplo es padres y hijos, ¿verdad? Padres dedican su vida para crecer estos hijos. Van al trabajo, van a las tiendas, les hacen de comer y los hijos nomás toman y el momento que el padre no hace algo bien, dicen, no te odio, papá, o lo que sea, ¿verdad? Son desagradecidos. A nadie, sí, aunque estás en el trabajo con gente profesional, nadie le gusta gente que no dice gracias, ¿verdad? Se siente bien cuando alguien te dice, oh, gracias por hacer esto. Simplemente dar gracias es una forma de saber que ellos son agradecidos de ti. Entonces, Dios quiere que seamos agradecidos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar, murió por nosotros. Él no fue forzado para morir por nosotros. Nadie dijo, Jesús, tú necesitas morir por estos pecadores. Él lo hizo por su propia voluntad, ¿verdad? Y simplemente quiere que le digas gracias en cualquier circunstancia. Aunque tú piensas, oh, me estoy enfermando o no puedo encontrar trabajo o que esto y esto, Él dice, en esas circunstancias, todavía quiero que me des gracias. Porque esto es temporal. Estos sufrimientos de ahorita es temporal. Pero Pablo es el ejemplo de siempre dando gracias a Dios. Podemos leer eso en sus epístolas. Si vamos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en versículo 2 dice Pablo, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras peticiones. No es que Pablo está orando todo el día, cada segundo. Es que la acción de gracias, que es algo que no paras de hacer. Por ejemplo, yo no paro, como una persona puede decir, yo no paro de lavar platos. No es que estás lavando platos cada segundo, pero es una rutina que todo el tiempo estás haciendo, que todo el tiempo está en tu vida.
Entonces Pablo dice, damos siempre gracias por ustedes, a Dios. Okay. En capítulo 3, versículo 9, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Entonces, en versículo 10 dice, orando de noche y de día, con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. Pablo está orando día y noche que Dios cumple lo que les falta a estos tesalonicenses, dando gracias a Dios. Es un gran ejemplo cómo ora Pablo. Si no sabemos cómo orar, lo bueno es que el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero eso no es excusa de no crecer en entendimiento. Pablo quiere que crezcamos en entendimiento y dar gracias a Dios. Si no sabes cómo orar, si no sabes la voluntad de Dios, todavía puedes dar gracias a Dios. Si no sabes cómo andar agradable a Dios, de todos modos puedes decir, Dios, gracias por morir por mis pecados. ¿Verdad? Eso es algo que puedes seguir diciendo. ¿Okay? Entonces, Pablo muchas veces da gracias a Dios. Luego ahí les puse unos apuntes que todo el tiempo empieza sus epístolas, que da gracias día y noche por otros creyentes también. Doy gracias a Dios que ustedes son salvos. Doy gracias a Dios que ustedes también están creciendo. No nomás es gracias por la cruz, pero es gracias que somos unidos, gracias que tenemos la Biblia, gracias por cositas, ¿verdad? Otras cosas de conforme a su voluntad. O mientras que estás creciendo en la voluntad de Dios, vas a crecer en conocimiento de dando gracias a otras cosas, ¿verdad? Gracias que el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Gracias por esta vocación que nos has dado. Gracias por los asientos celestiales que nos has dado. Vas a crecer en cosas para dar gracias, pero siempre es dar gracias a Dios. Entonces, dando gracias, inclina tu corazón a Dios. Cuando no estás dando gracias a Dios, estás inclinando en las cosas que a lo mejor, por ejemplo, en el trabajo hay gente que solamente, o lo que sea, en lugares, en casa, a veces en vez de decir gracias, gente no solamente se inclina a lo malo. Oh, pues que esto y esto fue mal y esto. En vez de decir, oh, pues soy afortunado de tener trabajo. Dicen, oh, pues ese trabajo está bien mal, ¿verdad? Oh, Dios no me está dando ayuda. Mira lo que te hizo por ti, murió por tus pecados. Entonces, cuando das gracias a Dios, cambia tu pensamiento. El mundo sabe eso. El mundo, hasta gente dice, oh, si estás deprimido, nomás escribe unas cosas cada día de que te sientes afortunado de tener, o dar gracias por cualquier cosita, o soy afortunado de tener un carro. Simplemente así, ¿verdad? Es algo que cambia tu mente. Si lo piensas en lo positivo. Pero en Romanos 1, si se recuerdan que aunque conocían Dios, ¿verdad? Dice en Romanos 1:21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificado como a Dios, ni le dieron gracias, ¿verdad? Eso fue el principio de adorar ídolos, de adorar sus propias codicias, ¿verdad? Eso fue el principio, que no dar gracias a Dios es el principio de alejarte de Dios. ¿Okay? Entonces necesitamos practicar agradecimiento a Dios. Y también andar en fe, no nomás andar en gracias, pero también es andar en fe. Igual que recibimos Cristo por fe, debemos andar en fe. ¿Okay? Entonces, parte de esto es ser contento. Ser contento por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Ser contento que ya tenemos suficiente gracia. Ser contento que ya tenemos bendiciones celestiales. Pero todo el tiempo queremos más. Y esa es parte de codicia. En 1 Timoteo capítulo 6 dice que el amor de dinero es la raíz de pecado. No es el dinero, sino es la codicia en tu corazón.
Vamos allí, 1 Timoteo 6:6 dice, pero la piedad con contentamiento es grande ganancia, porque nada trajemos a este mundo y es escrito que nada podremos sacar, ¿verdad? Nacimos en este mundo con nada, vamos a salir con nada. Si quieren saber más de eso, lean Eclesiastés, que Salomón dice, trabajé por todo, que lo que yo quería lo recibí. Tuvo todas las esposas, tuvo todas las riquezas, más que Jeff Bezos y todos esos ricos de hoy. Era el hombre más rico del mundo y él dice que todo fue vanidad, que todas sus obras fueron vanidad porque él también va a regresar a la tierra sin nada. ¿Okay? Entonces debemos ser contentos de lo que tenemos, que la gracia de Dios es suficiente. Dice que estamos aquí en versículo, no, vamos a Filipenses. Oye, versículo 8, disculpe. Así que teniendo sustento y con que cubrirnos, seamos contentos con esto, ¿verdad? Debemos ser contentos en lo que tenemos. Pero si vamos a Filipenses 4, en versículo 11, Filipenses 4:11 dice, no es que hablo en cuanto a necesidad, porque yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Así también estar humillado como sé tener abundancia. Donde quiera en todas cosas soy instruido, así para estar saciado como para sufrir hambre. Lo mismo para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces Pablo aprendió cómo estar contento cuando tiene hambre y estar contento cuando tiene abundancia. Eso es lo que Pablo aprendió. Luego dice versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el tiempo se mira esto en cascos o cosas de deportes, que Dios te da la fuerza. Pero eso es tomar el versículo afuera del contexto. Porque el versículo no es que yo puedo pegar jonrones por el poder de Cristo, ¿verdad? La fuerza de Cristo es que Él te da la fuerza para andar contento en hambre y también con abundancia. Él te da la fuerza para seguir haciendo la voluntad de Dios aunque estás sufriendo. ¿Ok? Entonces, debemos reconocer estas cosas. Que Pablo aprendió a ser contento porque él aprendió que la gracia es suficiente. Aprendió que el Espíritu es el que le da la fuerza. ¿Verdad? Como dice en Gálatas 5, que el fruto del Espíritu es paz, longanimidad, amor, fe, ¿verdad? Mansedumbre, templanza. Él aprendió a ser contento. Versículo 14 dice, todavía hiciste, no quiero ese versículo, pero aprendió a sufrir, aprendió a tener todo en Cristo. Entonces, es algo que nosotros también debemos aprender, cómo ser contentos aunque no tenemos lo que nosotros queremos en la carne. ¿Okay? Algo también, otra importancia de oración, aunque es la voluntad de Dios de dar gracia, pero también nos da paz. Oración nos da paz. Igualmente que gente cuando están sufriendo o cuando están batallando, se están hablando a ellos mismos en sus cabezas, ¿verdad? Se están calmando, hey, todo está bien, relájate, calmado, respira. Gente hace eso cuando están nerviosos o ansiosos. Pero la Biblia también nos dice que Dios prometió a darnos paz. Dios es el que nos da paz.
Entonces, es otra manera de dar peticiones a Dios. Dios, estoy sintiendo esto, ya sé que tú me das paz y Dios te da paz. Dios nos prometió dar paz. Aquí en el mismo capítulo, en versículo 4, Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el nombre, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os regocijéis. Vuestra modestia sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estáis acongojados. Esa palabra acongojados también significa ansiosos, preocupado. ¿Okay? No, por nada estés preocupado. Por nada. Pues unas cosas a lo mejor podemos ser preocupados, ¿verdad? Pero dice por nada. Sino en todas cosas por oración y suplicación con acción de gracias sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, cuando estamos en estos tiempos de ser llenos de ansiedad, dice, no seas ansioso, sino con acción de gracias y con acción de gracias pide peticiones a Dios. Porque si tú te estás quedando en esta ansiedad, no estás orando a Dios, no estás dando tus peticiones a Dios, no estás poniendo tu fe en Dios, tú no tienes fe que Dios te va a dar paz. Tú no tienes fe, tú piensas, mira, sigamos leyendo, dice que nuestras peticiones sean delante de Dios y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guarda vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Okay? Dice, si tú estás ansioso por algo o estresado de algo o preocupado de algo, no seas preocupado por eso, sino da gracias a Dios, da tus peticiones de Dios y la paz de Dios te va a guardar tu mente. Pues ese versículo no es verdad, dice eso, pero todavía voy a estar preocupado. Cuando tú crees algo, por ejemplo, que hay un proyecto que necesitas cumplir y dice, lo necesito cumplir para mañana, no lo cumplí, estoy preocupado que mi mayordomo me va a decir algo. Estoy preocupado. Pero luego en la mañanita tu mayordomo dice, hey, algo pasó, no vamos a presentar el proyecto hasta 2 semanas. Tú ya en ese momento ya te dio paz, como, ok, ahora ya tengo más tiempo para arreglar este proyecto. Tú, por el conocimiento que no necesitas hacer esta presentación en 2 semanas, ya con eso te dio paz, ¿verdad? Palabras te dieron paz. Aquí igualmente debemos creer estas palabras de Dios, que la paz de Dios nos va a guardar nuestras mentes. ¿Creemos o no creemos que Dios nos va a dar paz? Entonces, debemos realizar esto si somos persuadidos que Dios nos va a dar paz. Pero oración nos recuerda quién somos en Cristo, nos recuerda que Dios es los que nos da paz, que Él prometió darnos paz. Si seguimos en versículo 9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será contigo. No sé cómo dice, la paz de Dios será en nuestras mentes. En versículo 7 Leo dice, en versículo 9, el Dios de paz, ¿verdad? Es el Dios que no tenemos paz con Él porque somos reconciliados, pero nos da paz en nuestras mentes. Entonces, hablando con Dios, sabiendo qué tenemos con Dios, dando gracias a Dios, sabiendo, ya, nuestro hombre exterior se desgasta, pero tengo todas las bendiciones con Dios. Eso debe darte paz, que ya estás muerto en Cristo, que estas cosas es solamente por un tiempo, que es lo temporal. Lo celestial es lo que importa, que ya murió por nosotros. Ya somos salvos. Nuestro camino no afecta con Dios. Cuando digo nuestro camino, digo nuestro camino en este mundo. Nuestro camino de las cosas terrenales. Pues no tengo todas las riquezas comparados a estos otros gente. Eso no importa.
Tú ya eres un embajador de gracia, un embajador del tercer cielo. Ya eres sentado con Cristo, coheredero con Cristo. Eso también te debe dar paz, que ya tienes todo con Cristo. Vas a heredar lugares celestiales con Cristo, ¿verdad? Eso debe darte paz. Pero las preocupaciones muchas veces son por las circunstancias. Te estás preocupando tu mente. En vez de ocupando tu mente en las cosas celestiales, estás ocupando tu mente en las cosas terrenales, ¿verdad? Estás preocupando ocupando tu mente en las cosas que tú piensas que es más importante que las cosas de Dios. Por eso no estamos acongojados. ¿Ok? Entonces, las preocupaciones es una forma de incredulidad, porque no estás creyendo en Dios. Cuando tú estás preocupado, no estás confiando en Dios. Entonces, oración otra vez los inclina a Dios. Inclina nuestras mentes a lo que Dios ya nos dio. Dando gracia a Dios nos da paz. Si vamos a 2 Corintios, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? No estamos combatiendo carne con armas, con rifles. ¿Okay? Dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas, derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, no estamos combatiendo países, no estamos combatiendo gente en la carne con armas de la carne, sino con el conocimiento de Dios, con las palabras de Dios, estamos combatiendo cualquier cosita que es contra la verdad de Dios. Imaginaciones, pensamientos que son contra la verdad. Entonces, por eso es muy importante orar y estar en la palabra, porque cuando tú piensas algo de ti que es contra la verdad, la palabra lo destruye. Cuando tú tienes imaginaciones, preocupaciones, pensamientos que es contra la palabra te va a decir, ya eres muerto con Cristo. La palabra te va a decir, los sufrimientos de este presente tiempo es nada para comparar a lo que tenemos esperándonos en gloria. ¿Verdad? Dice, el paz de Dios te va a guardar tus mentes. La paz de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante andar en oración porque nos da paz. Va a destruir estas imaginaciones que es muchas veces nuestros pensamientos de nuestra carne. ¿Okay? Sin oración, tu esperanza muere, ¿verdad? Nuestra esperanza es que un día vamos a ser glorificados, que un día vamos a ser resucitados. Ya lo tenemos, esta promesa, ya tenemos esta herencia, pero estamos esperando el día que vamos a recibirlo. Ya es cierto que lo tenemos. Pero cuando tú no estás dando gracias a Dios, cuando tú estás solamente enfocándote en la carne, se te muere tu esperanza, porque tu mente está ahora en las cosas terrenales y no en las cosas del cielo. Vas a vivir en preocupación y en sufrimiento. Mientras Colosenses dice, pon tus afecciones en las cosas celestiales. ¿Verdad? Pon tus afecciones, tus pensamientos en las cosas del cielo donde está Cristo. Si ponemos nuestras preocupaciones, si ponemos nuestra mente, si estamos ocupando nuestra mente en las cosas terrenales, en nuestras imaginaciones que es contra la verdad, vamos a andar acongojados, vamos a andar viviendo en sufrimiento. Entonces, oración y dando gracias nos recuerda de la esperanza, de la gloria que vamos a tener. Eso guarda nuestras mentes. Y Dios prometió guardar nuestras mentes. Entonces, paz y gozo viene por saber qué tenemos en Cristo.
paz y gozo viene de tener este conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Quién somos en Cristo? ¿Ok? Otra razón que debemos orar o que es algo importante es que si vamos para atrás a 1 Tesalonicenses, es, pues como dije, que guardan nuestras mentes, guardan nuestro espíritu. Cuando paramos de orar, vamos a regresar para atrás a nuestra carne. Cuando paramos de andar en la palabra, vamos a regresar a la carne. Dice en Romanos 8 que no puedes andar en el espíritu y andar en tu carne al mismo tiempo. ¿Verdad? Que los dos son opuestos de cada uno. Entonces, ¿estás pensando las cosas de Dios o estás pensando las cosas de tu propia carne? Y por eso es importante orar sin cesar. ¿Okay? No es orar cada minuto, como dije hace rato, pero es que siga en la rutina, que siga en tu camino, que siga algo que no pares de hacer. Eso pasó con los mismos discípulos de Pablo. Dice que todos en Asia se fueron, que Demas amó el mundo más, que solamente Lucas estaba con Pablo en Roma. Muchos abandonaron a Pablo. Timoteo, Pablo le escribe 2 Timoteo para amonestarlo, para exhortarlo, diciendo, no te avergüences de este evangelio, ¿verdad? No pares este ministerio que estás haciendo. Pero en 1 Tesalonicenses 5, leímos versículo 8 hace rato, pero en versículo 16 dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar. ¿Ok? No pares de orar. Sigue orando. En todo dar gracias. Por eso dice, no dejes que oración pare de estar en tu rutina. Igualmente que dice muchas veces, estudia y vivir una vida quieta, ¿verdad? Una vida que es honesta, vive una vida que es sin mancha, básicamente está diciendo, para que los de afuera no te puedan culpar. Pero oración en este tiempo nos ayuda, nos recuerda que tenemos todo en Cristo, ¿verdad? Cuando paramos de orar, empezamos de cosas que no tenemos. Pensamos de lo que necesito esto y esto, y vas a tener estas imaginaciones que es contra la verdad. Si vamos a 2 Timoteo, en capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores con pura conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, deseando mucho verte, acordándome de tus lágrimas para que me llene de gozo. Pero ahí hablando de Timoteo, dice Pablo que da gracias de Timoteo cada día, sin cesar. Todo el tiempo se está recordando de él. Y eso es una manera que vamos a guardar en nuestras mentes, ¿verdad? Igualmente que estamos dando nuestras suplicaciones a Dios, es una conversación a Dios. Lo estamos suplicando a Dios con fe. Tenemos fe que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Tenemos fe que nos va a dar paz. Tenemos fe que su gracia es suficiente, ¿verdad? Cuando estamos orando a Dios, tenemos fe que sí estamos hablando con Dios, que sí estamos comunicando con Dios. Y cuando estamos creciendo en esto, a lo mejor no sabemos qué decir, y por eso dice, podemos empezar a dando gracia. El Espíritu nos da, intercede por nosotros, pero debemos debemos orar con fe y sin cesar, algo que no paramos de hacer.
En Romanos 12, versículo 12, dice otra instrucción. Dice, gozándonos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Okay? Entonces, nos vamos a gozar en la esperanza que tenemos, ¿verdad? Nos vamos a gozar que vamos a ser redimidos. Ya tenemos el espíritu de adopción. Durante tribulación ya vamos a sufrir, pero vamos a seguir constante en oración. Dios nos va a guardar nuestras mentes. Dios nos va a recordar lo que tenemos en Cristo. Cuando estás orando, te estás recordando Romanos 5, que como dice, que por la paciencia, que dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que tribulaciones obra paciencia, paciencia, experiencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Cuando estás orando, te estás recordando de las palabras de Dios, estás recordando de la esperanza que tenemos. Te estás recordando y guardando tu mente, pero es Dios que te da la paz. Dios es el que son sus palabras, ¿verdad? Estas son las palabras de Dios, aunque tú te estás recordando, es Él que te da esta paz de lo que tenemos. Entonces, nuestra vida espiritual se seca cuando no hay oración en nuestras vidas. Como dije, cuando no hay oración en nuestras vidas, vamos a estar preocupados. Pero oración es la manera que podemos guardar nuestras mentes. Igualmente que estudiando la palabra aumenta nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Oración es la aplicación de la doctrina y el conocimiento que está instalada en nosotros. Si no tenemos conocimiento, no sabemos qué orar. Pero si no estás orando, no estás aplicando el conocimiento. Entonces tu vida espiritual se seca cuando no estamos orando. A lo mejor tienes todo conocimiento, pero si no estás aplicando tu mente en las cosas espirituales, se va a secar tu vida espiritual. No va a crecer. Como dice, andas en el espíritu o andas en tu carne. Entonces, oración guarda nuestra mente y corazón en la gracia de Dios. Por eso, cada vez Pablo en sus epístolas, al principio de la epístola y al fin de su epístola, dice que la gracia de Dios sea contigo. Pues ya tenemos toda gracia. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, dice, esfuérzate en la gracia de Dios. Está hablando de doctrina. Que la doctrina de gracia sea contigo, que no te caigas de la doctrina. Sigue en la doctrina. Pero también, igualmente que debemos seguir en la doctrina, debemos seguir en la palabra, en las escrituras y seguir en oración. Oración es la manera de comunicarnos con Dios. Inclina nuestra mente a Dios. ¿Estamos inclinados a nuestras propias mentes o a Dios? Entonces, eso era algo breve de qué es oración y cómo debemos perseverar en la oración, ¿verdad? Como dice en Colosenses 4. Pero gracias Dios por este tiempo, gracias Dios por estar en palabra, aprendiendo más de cómo debemos orar y qué es tu voluntad. Que en todo debemos dar gracias, que tu gracia es suficiente, que es más abundante que nosotros necesitamos, que es todo lo que necesitamos y más, que somos herederos contigo, que aunque hay sufrimientos en este tiempo, que hay una gloria, una esperanza que ni podemos comprender, que es abundante, que en los siglos que vienen vas a seguir enseñándonos sobre tu gracia. Amén.